Buenas tardes, somos el grupo número 4. Vamos a hablar sobre las normas internacionales de auditoría 230, 500 y 501. Norma Internacional de Auditoría 230, documentación de auditoría. Alcance. Trata la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. Objetivos. El objetivo es preparar documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría y la evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las normas internacionales de auditoría y los requerimientos legales y reglamentarios. Definiciones. Documentación de auditoría. Son registros de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor. El archivo de auditoría pues es una carpeta o otros medios de almacenamiento de datos, ya sea físicos o electrónicos, que contiene el registro que conforman la documentación de auditoría correspondiente al encargo específico. El auditor experto es una persona que tiene experiencia práctica en auditoría y conocimiento razonable de los procesos de auditoría, de las normas internacionales de auditoría, los requerimientos legales y reglamentarios, el entorno empresarial en que la entidad opera y las cuestiones de auditoría o información financiera relevante para el sector en el que la entidad opera. Requerimientos. Preparación oportuna de documentación de auditoría suficiente y adecuada. Esta ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y facilita la revisión y evaluación de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas antes de que el informe de auditoría se finalice. Documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. La preparación de la documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un auditor experimentado que no haya tenido contacto con la auditoría la comprensión de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados, los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados y la evidencia de auditoría obtenida, las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de las auditorías, las conclusiones alcanzadas por ellas y los juicios significativos aplicados para alcanzar dichas conclusiones. Gracias. Continuando con la inaplicación de un requerimiento, dice que si en circunstancias excepcionales el auditor juzga necesario dejar de cumplir un requerimiento aplicable de una NIA, el auditor documentará el modo en que los procedimientos de auditoría alternativos aplicados alcanzan el objetivo de dicho requerimiento y los motivos de la aplicación. En las cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría, dice que solo si en circunstancias excepcionales el auditor aplicará procedimientos de auditoría nuevos o adicionales, o alcanza conclusiones nuevas después de la fecha del informe de auditoría, el auditor documentará en el inciso A dice que son las circunstancias encontradas y también dice en el inciso B que los procedimientos de auditoría nuevos o adicionales aplicados en la evidencia de auditoría obtenida y las conclusiones alcanzadas, así como sus efectos sobre el informe de auditoría. Y en el inciso C también se documentará la fecha y las personas que realizaron y revisaron los cambios en el documentación de auditoría. Compilación del archivo final de auditoría. Dice que el auditor reunirá la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y completará el proceso administrativo de compilación del archivo final de auditoría. Después de haber terminado la compilación del archivo final de auditoría, el auditor no eliminará ni destacará la documentación de auditoría. También dice que cuando el auditor considera necesario modificar la documentación de auditoría existente o añadir nueva documentación de auditoría después de que se haya terminado la compilación del archivo final de auditoría. Norma Internacional de Auditoría 500. Evidencia de auditoría.
Alcance. Explicará lo que constituye la evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros, la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos y asimismo obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basará su opinión. Su objetivo: diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que le permitan obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proceder a alcanzar conclusiones razonables y basar su opinión. Dentro de las definiciones nos puede mencionar registros contables, registros de asientos contables y documentación de soporte. Adecuación, que es la medida cualitativa de la evidencia de auditoría, se refiere a la calidad de evidencia que debemos obtener. Y suficiencia, la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría, se refiere a la cantidad de documentos, asientos contables u otra información a revisar. Evidencia de auditoría: información utilizada para alcanzar conclusiones. Y un experto de la dirección: alguien especializado en un campo distinto de la contabilidad. Requerimientos. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor diseñará, aplicará procedimientos que sean adecuados teniendo en cuenta circunstancias con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Información que utilizará como evidencia de auditoría. Considerar la relevancia y la fiabilidad de la información en todo momento. Si la información ha sido preparada utilizando el trabajo de un experto de la dirección, evaluará la competencia, capacidad y objetividad de dicho experto. Obtendrá conocimiento de dicho experto y evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de auditoría. Selección de los elementos sobre los que realizará pruebas para obtener evidencia de auditoría. Al realizar el diseño de las pruebas de controles y de detalles, determinará medios de selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas que sean eficaces. Y si existe incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad, la evidencia de auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la otra obtenida de otra fuente. Debe compararse ambas información. Y el auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia. Debe indagar cualquier desconfianza que tenga sobre esto. Buenos días, compañeros y licenciado. Vamos a hablar un poco sobre la línea 501, que trata de la evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinar áreas. En el alcance de esta norma, nos indica que trata de las consideraciones específicas sobre la obtención de evidencia suficiente y adecuada y los aspectos de las existencias de litigios y reclamaciones en las que interviene la entidad, la información por segmentación en una auditoría de estados financieros. En lo que respecta a su objetivo, el objetivo del auditor es establecer evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las siguientes cuestiones: la realidad y el estado de las existencias, la presentación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable y la totalidad de litigios y reclamaciones en la que interviene la entidad. En los requerimientos hablaremos un poco de las existencias. Si las existencias son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a su estado mediante las existencias en el recuento físico de las existencias, algo que no sea factible. Evaluará las instrucciones y los procedimientos de la dirección, observará la aplicación de los procedimientos de recuento de la dirección, inspeccionar las existencias y realizar las pruebas de recuento. Adicional, aplicará los procedimientos de la auditoría a los registros finales de dichas existencias, y si las existencias están custodiadas y controladas por un tercero y son materiales para los estados financieros, realizará una solicitud de confirmación al tercero respecto a las cantidades y el estado de las existencias, y una inspección o aplicación de otros procedimientos de auditoría adecuados. Si el recuento físico de las existencias se realiza en una fecha distinta a la de los estados financieros, adicionalmente a los procedimientos requeridos en el párrafo 4, el auditor aplicará procedimientos de auditoría con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada. Si el recuento físico de existencias se realiza en una fecha distinta a la de los estados financieros, también el auditor puede presentar el recuento físico de dichas existencias en circunstancias imprevistas. Realizará la observación de recuentos físicos en una fecha alternativa y aplicará el procedimiento de auditoría a las transacciones del periodo intermedio.
Si no es posible hacerlo, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705. A la hora de hablar de los litigios e indagaciones, el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría con el fin de identificar los litigios y las reclamaciones que puedan llegar a afectar a la entidad o que puedan originar algún riesgo de incorrección material. Entre estos tenemos las indagaciones ante la dirección, la revisión de las cuentas de gastos jurídicos y la revisión de las actas de reuniones de los responsables de gobierno de la entidad. La norma también nos indica que un auditor debe expresar una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705 cuando, en un caso, la dirección se rehúsa a dar permiso al auditor para comunicarse o reunirse con los asesores jurídicos externos de la entidad si estos se rehúsan a responder adecuadamente a la carta de indagación o se les prohíbe que lo hagan, al igual que si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada mediante la aplicación de procedimientos de auditoría alternativos. En este caso, el auditor puede expresar una opinión modificada en el informe de acuerdo pues, a la NIA 705. En cuanto a las manifestaciones escritas, el auditor solicitará a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad que proporcionen manifestaciones escritas que revelen y contabilicen de conformidad con el marco de información financiera aplicable todos los litigios y reclamaciones que puedan tener algún efecto en la presentación de los estados financieros. Al igual que en cuanto al informe por segmentos, pues el auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de la información por segmentos. Para esto necesita en primer lugar la obtención de conocimiento de los métodos utilizados por la dirección, al igual que la aplicación de los procedimientos analíticos de otros procedimientos de auditoría adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias. En cuanto a la obtención de conocimientos, pues este debe tener la evaluación de los métodos utilizados y también debe tener en su caso pues la comprobación de la aplicación de dichos métodos. Gracias.